Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este jueves 6 de junio del año 2024. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está en la sintonía de En Conexión por Éxito 107.1 FM, la radio del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Así es como recibo aquí el saludo de Guillermo Useche desde Puerto Ordaz. Gran concentración en Puerto Ordaz para escuchar a María Corina. Henry Moreno Hernández nos saluda desde Atlanta. Douglas Isturiz está en El Salvador. Xavier Miguez, está en Barcelona, España. Carlos Cuevas en Westchester. Alfredo y Marianela están en la bella Dulcinela, en Toronto. José de Villa en Maracaibo. Hugo Boscán está en Játiva, allá en Valencia. Desea feliz por la puesta en escena de su obra teatral En la vida y amores. Muchas gracias, Hugo. Saeda Bon nos saluda desde Orlando. Gerardo Serrao en El Doral. Tania Quiñones en Maracay. Doña María Alicia Sifontes. Qué bonito detalle, doña María Alicia. Mucha M esta noche con En la vida y amores, que nunca pueden olvidarse. David Madrid nos saluda desde Montreal. Joya en Toronto le manda cariños a Barbarita. Elías Acevedo en Ciudad Bolívar. Gloria Herrera en Bogotá. Manuel Leventis en Houston. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Jocelyn Costa. Kiki García Larralde en Paraguachí, en la isla de Margarita. Edgar Bravo nos dice que Queen bate récords al vender su catálogo musical por 1.000 millones de euros. Caray. Jorge Klein desde una calurosa Madrid. Magali Hernández en Dublín. Gisela Genún en Jerusalén. Bien lejos. Rezando por la paz. En eso estamos todos. Gladys Melet nos manda tazas y más tazas de café. Juanita Cachacote en Guanta, allá en el estado Anzoátegui. Guanta nublada a la espera de lluvia. Juan Manuel Rincón, un maracucho en Chicago. Rodolfo Pozo en Luque, Paraguay. Virginia Bermúdez en La Urbina, allá en Caracas. Janet Prieto en Norcross, Georgia. Sandra Martínez en Italia, aunque no nos dicen qué ciudad está. Pero bien, gracias a todos, pues, por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César. Y aquí estamos. Laurita, vente para acá. Acércate. Para que la vean. Aquí estamos en modo, o sea, estamos extenuadas. Pero yo quiero aprovechar este momento para hacerle un reconocimiento a mi compañera Laura Rodríguez, que es nuestra productora aquí en la radio, nuestra productora en televisión, nuestra productora en la obra de teatro, y se ha dado una fajada de verdad para organizar, coordinar el equipo de trabajo de la obra, que son un gentío. ¿Cuántas personas son, Laura? Oye, son como 50 personas, entre personal técnico, personal artístico, y todo el esfuerzo que ha hecho para que ustedes puedan disfrutar esta obra. Yo quiero y pido para ella un aplauso de todos ustedes. De verdad, muchas gracias, Laura. Gracias. Un placer para mí hacer esta obra. Es maravillosa, la verdad. Y yo creo que es un regalo para el alma y es un regalo para todo el que vaya a verla. Gracias, Bien. Laura. Ahora te tengo que dar el crédito. En la producción general, Laura Rodríguez. Buenos días, Laura. Buenos días a todos. En Madrid, apoyando a Flor Alicia en la producción informativa, está Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días, feliz jueves para todos y por supuesto deseándoles muchísimo éxito hoy a todos mis compañeros en el estreno de En la vida hay amores. Muchas gracias, Mariel Sofía. Jesús Carreño está en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Claudio. Me viene de inmediato
nuestro querido Claudio Nazoa, así que un fuerte saludo a Claudio, los Claudios y Claudias, ¿verdad? Claudia Urdaneta, por ejemplo, Claudia Lagrange también, varias Claudias, sí. Claudia, sí. Hay muchas Claudias. Es el día de Santa Cándida, San Norberto de Magdeburgo, Santos Artemio y Paulina. Bueno, me viene Paulina Gamos, pero no creo que crea ella en Santa Paulina. Y San Marcelino de Champagnat. Felicitaciones a todos los formados en los colegios Champagnat. Hoy es el día en el calendario astrológico. Hace poco tuvimos la luna nueva a las 8:38 de la mañana. La luna nueva es el comienzo del ciclo lunar. Tiempo para sembrar, para implementar los nuevos propósitos, empezar un proyecto, asunto o actividad con muy buen pie. Esa luna nueva pues la tenemos en Géminis y ya a partir de las 8:38 dejó de menguar y empieza a crecer. La luna de Géminis es la luna de la comunicación, la difusión de ideas, es la luna de la curiosidad. De manera pues que tenemos ya luna creciente en Géminis, sol en Géminis, este jueves 6 de junio del año 2024. Hoy es el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados. Hoy en día, los trasplantes se han convertido en una práctica médica muy extendida, con múltiples beneficios para los pacientes que de otra forma no tendrían una segunda oportunidad en la vida. Hoy es el Día Mundial de la Lengua Rusa, en homenaje a Alexander Pushkin. Se eligió para celebrar al gran poeta ruso, creador de un estilo narrativo propio. Él es el padre de la gran literatura rusa. Después del Día del Trasplante y el Día del Ruso, hoy es el Día del Yoyo. ¿Qué le parece? ¿Por qué se celebra el Día Mundial del Yoyo? Este juguete fue popularizado por Donald F. Duncan, eligiendo el día de su nacimiento, el 6 de junio de 1892, para celebrar la efeméride. Se estima que el origen de la palabra yoyo es filipino, que en Tagalog significa viene y viene, debido a cómo se desplaza por la cuerda el juguete. Y la ventaja, las delicias de tener nietos, mi nieta mayor, pasamos todo un fin de semana yo enseñándole a jugar yoyo. Caray. Hoy es el Día Mundial de la Concienciación sobre la importancia del control de plagas. Esta efeméride se celebra desde el 2017 por iniciativa de la Asociación China de Control de Plagas, contando con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos no tenemos el sitio donde está el amigo Roberto Picón. Está aquí en Miami. Roberto Picón es ingeniero de sistemas y fue rector principal del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral dijo que están registrados para votar 21.620.705 venezolanos. Con él, aunque ya no está en el Consejo Nacional Electoral, vamos a sondear pues la circunstancia electoral hasta este momento. Luego iremos hasta la ciudad de Madrid, donde está el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas, Alberto Priego. Con él vamos a hablar de la situación en la guerra de Gaza, la declaración muy fuerte del presidente Biden a la revista Time, donde dice Netanyahu está prolongando la guerra por intereses políticos personales. ¿Cuál puede ser el cierre, el desarrollo de la guerra de ahora en adelante? En Madrid vamos a conversar también con Israel González Espinosa. Él es un periodista nicaragüense y con él queremos tocar el conflicto que se ha desatado entre Daniel Ortega y su hermano Humberto, quien fuera jefe del ejército sandinista. Está, según cuentan, está bajo arresto domiciliario y Daniel Ortega le acusó de haber traicionado a la patria. De Madrid iremos a Barcelona para conversar con el historiador César Alcalá. Hoy se están cumpliendo 80 años del día D, del desembarco en Normandía, la operación militar más grande
que haya conocido la humanidad y que condujo, pues, 11 meses después a la derrota nazi. En París vamos a conversar con el doctor Pedro José García Sánchez, profesor en la Universidad de Nanterre. Miles de personas sin hogar han sido expulsadas de París y sus alrededores como parte de una operación limpieza previa a los Juegos Olímpicos. Vamos a hablar de eso con el doctor García Sánchez. En Buenos Aires vamos a conversar con la doctora Ana Carolina Binetti. Ella es otorrinolaringóloga. Más de 430 millones de personas en el mundo padecen pérdida de audición discapacitante. En el caso de los niños, hasta el 60% de los casos de sordera está causado por factores genéticos. Y nuestro foro de hoy se lo vamos a dedicar a los celos. Malditos celos. ¿Por qué celamos? ¿Qué dice de nuestra personalidad celar? ¿Son evitables los celos? ¿Son superables? ¿Cuáles son los riesgos de los celos cuando estos se vuelven ilimitados y enfermizos? Esto lo vamos a conversar con Leticia Pérez Durá, quien es psicóloga sanitaria allá en Valencia, en España. Y aquí en Miami vamos a conversar con la coach sistémica y ontológico Anastasia Gómez. Ese es el programa que hemos preparado para el día de hoy, jueves 6 de junio del año 2024. El 6 de junio de 1762, en Cuba, una flota británica con más de 50 navíos y 14,000 hombres aparece frente a La Habana, que tras 2 meses de sitio rendirá la defensa del Castillo del Morro, defendido por Luis Vicente de Velasco e Isla, incluyendo 18,000 hogares. El 6 de junio de 1799 nació Alexander Pushkin, poeta, dramaturgo y novelista ruso. El 6 de junio de 1840 murió el padre Marcelino Champagnat, fundador de los Hermanos Maristas. 6 de junio de 1944, desembarco en Normandía, Operación Overlord, el día D. Estamos hablando de una operación que incluyó 160,000 soldados, 5,000 naves, 1,200 aviones de paracaidistas. El 6 de junio de 1946 se funda la NBA, National Basketball Association, y ese mismo día se funda el equipo de Boston, los Celtics. El 6 de junio de 1961 falleció Carl Gustav Jung, médico psiquiatra, psicólogo, ensayista, fue figura clave en el comienzo del psicoanálisis y después él rompió con Freud. El 6 de junio de 1903 nació el compositor ruso Aram Khachaturian. Y el 6 de junio de 1916 nació este caballero, Daniel Santos, el inquieto anacobero y Linda. Y el 6 de junio de 1936 nació Maísa Matarazzo, una preciosa cantante brasileña, unos ojos inmensos, encendidos. Falleció temprano, en 1977, a los 43 años. El editorial con César Miguel Rondón. Nuestro muy apreciado compañero en Actualidad 1040, Ricardo Brown, un veterano periodista cubano, dio un editorial enardecido días atrás cuando escuchó los comentarios a propósito de la condena a Donald Trump cuando se le encuentra culpable en el juicio del Hush Money allá en Nueva York. Ricardo reaccionó airado cuando le decían que la justicia en Estados Unidos estaba siendo manipulada, comparando el manejo de la justicia que se hace, por ejemplo, en Nicaragua o en Venezuela, donde sabemos pues que los tribunales obedecen a las órdenes de los dictadores, Ortega y Maduro respectivamente. Decía Ricardo, no se puede comparar un caso
con otro. En el caso de Nueva York, fue un jurado de 12 personas, ciudadanos neoyorquinos, que decidieron de manera unánime. No fue un juez comprado, ni vendido, ni manipulado. Pues bien, me estoy recordando la reacción de Ricardo porque me pareció muy, muy honesta de su parte y la vehemencia con la que habla de su talante humano y profesional. Pero, ¿quién va en contra del argumento que legítimamente defendió Ricardo Brown? Vladimir Putin. El señor Vladimir Putin, que no es precisamente un demócrata, ni mucho menos, ha dicho que el juicio contra Donald Trump evidentemente es un juicio manipulado. Es un juicio donde la justicia está a favor, al servicio de intereses políticos. Pues es el mismo argumento que exhiben los que dicen que la justicia se está manipulando. Qué curioso que termine usted pensando igual que Vladimir Putin, el asesino de Navalny, el invasor de Ucrania, el nuevo zar criminal, además. Donald Trump ha dicho que en realidad, Putin prefiere que sea el presidente Biden y no él, entendiendo que no es muy grato ni beneficioso que en este momento Putin elogie a alguien en Estados Unidos. Pero recordemos que la relación Putin-Trump tiene anales de simpatía mutua y se han hablado mucho previamente. Llamo la atención sobre esto porque hay que tener cuidado a la hora de manifestar esos ciertos criterios. Si se duda de la institucionalidad de la justicia en Estados Unidos, como se dudó, por ejemplo, de la legitimidad de la elección de Joe Biden, se empieza a dudar de los cimientos, de la razón de ser de la democracia más longeva y más sólida y más estable que tenemos en el mundo, al menos en el mundo occidental. Y eso es peligroso, porque eso va a llevar agua al molino de los que dicen que la democracia de Estados Unidos está herida de muerte. Si está herida de muerte, pues eso nos va a afectar mortalmente a todos. Son las 9:19 de la mañana. Capicúa. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este jueves 6 de junio. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Y a las 9:24 de la mañana vamos con las principales noticias del día de hoy. El presidente Joe Biden recién acaba de terminar de hablar en Normandía y ha lanzado una dura advertencia contra el aislacionismo como doctrina de política exterior. Hablando ante una multitud de veteranos de la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos mayores de 100 años y en sillas de ruedas, Biden calificó las playas de Normandía, desde donde habló, como una poderosa ilustración de cómo las alianzas nos hacen más fuertes. Dijo, una lección que rezo para que los estadounidenses nunca olviden. El hecho de que fueran héroes aquí ese día no nos exime de lo que tenemos que hacer hoy. La coalición de países que respaldan a Ucrania no se marchará, dijo Joe Biden, advirtiendo que toda Europa se verá amenazada si Ucrania cae. Los autócratas del mundo están observando de cerca. Rendirse ante los bullies e inclinarse ante los dictadores es simplemente impensable. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y su par venezolano Nicolás Maduro mantuvieron ayer una conversación. Una nota de prensa de la presidencia de Brasil advierte que los presidentes también hablaron sobre el proceso electoral venezolano. Lula reiteró el apoyo brasileño a los acuerdos de Barbados y destacó la importancia de contar con una amplia presencia de observadores internacionales. La Secretaría de Salud del gobierno mexicano informó que no existe riesgo de contagio para la población con la detección del primer caso humano de influenza aviar de baja patogenicidad.
AH5N2 en México, toda vez que no hay una fuente identificada de infección. La Organización Mundial de la Salud había reportado antes que esa institución, de acuerdo a la información oficial, había reportado una víctima, un hombre de 59 años que falleció el pasado 24 de abril. El presidente ruso Vladimir Putin amenazó con entregar armas de largo alcance en zonas donde las potencias occidentales podrían ser blanco de ataques si éstas proporcionaran ese tipo de armamento a Ucrania. Cito: si alguien piensa que es posible suministrar esas armas a una zona de guerra para atacar nuestro territorio, ¿por qué no tenemos derecho a enviar armas del mismo tipo a regiones del mundo donde se golpearán instalaciones sensibles de países que actúan contra Rusia? Es decir, la respuesta puede ser asimétrica. Lo pensaremos, dijo textualmente Vladimir Putin. Y también defendió la inocencia del expresidente Donald Trump. Para todo el mundo es evidente que la persecución judicial de Trump sin pruebas representa el uso del sistema judicial en la lucha política. Cita textual. Israel advierte que podría entrar en guerra con Hezbollah en el Líbano tras ataques cada vez más mortíferos. Los cohetes y drones del grupo respaldado por Irán han causado daños importantes en los últimos días, incluido un ataque a una instalación militar que hirió a 10 israelíes y mató a un soldado. También, al menos 45 gazatíes murieron en un ataque israelí en una escuela de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, que albergaba personas desplazadas en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza. Esto lo confirmó el gobierno gazatí controlado por Hamas. El ejército israelí confirmó el ataque e indicó que la escuela tenía integrado un complejo del grupo islamista y que en ella se escondían terroristas que participaron en el ataque asesino contra comunidades del sur de Israel el 7 de octubre, que fueron eliminados. Cita textual del comunicado del ejército israelí. El gobierno de Chile calificó de hipótesis y especulaciones las declaraciones del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien señaló como posibles responsables del crimen del exmilitar antichavista Ronald Ojeda a cuerpos de inteligencia chilenos y extranjeros con intereses espurios. El fiscal venezolano aseguró en declaraciones a los periodistas que el crimen de Ojeda ocurrido el mes pasado de febrero en Santiago fue una operación para enturbiar las relaciones entre ambos países justo cuando ocurría un importantísimo acercamiento. Cita textual. Un tribunal de apelaciones de Georgia suspendió todos los procedimientos en el caso de injerencia electoral contra el expresidente Donald Trump y sus coacusados en este estado del sur de Estados Unidos, a la espera del resultado de su apelación. En marzo, el juez que lleva el caso rechazó un intento de Trump y varios otros coacusados de descalificar a la fiscal del distrito que presentó los cargos tras las revelaciones de que mantenía una relación romántica con el hombre al que contrató como fiscal especial. Trump y sus coacusados apelaron el fallo del juez Scott McAfee y el Tribunal de Apelaciones de Georgia anunció esta semana que vería la apelación el 4 de octubre. Ayer miércoles el Tribunal de Apelaciones ordenó la suspensión de todos los procedimientos a la espera del resultado de la apelación. El primer ministro indio Narendra Modi obtuvo apoyo para formar una coalición con aliados regionales que no comparten su ideología nacionalista hindú. Modi, conocido por su estilo de liderazgo de hombre fuerte, ahora enfrentará una estructura política con la que no está familiarizado después de que su partido perdió la mayoría en el Parlamento de la India. Aunque Modi aún consiguió un tercer mandato, el rostro de la oposición, Rahul Gandhi, hizo un regreso improbable, según The New York Times. El rey Carlos III del Reino Unido ha hecho un llamamiento hoy a las naciones libres para que estén unidas frente a la tiranía durante las conmemoraciones del desembarco en Normandía, en un momento de grandes tensiones en Europa por la invasión rusa de Ucrania. Cito: recordamos la lección que nos llega una y otra vez con el paso de los años.
Las naciones libres deben estar unidas frente a la tiranía. Cita textual para el monarca en un discurso en el cementerio británico de Vers-sur-Mer, el día en que se conmemora el comienzo del desembarco en Normandía. El juicio federal por armas de Hunter Biden rápidamente se volvió personal. Su ex esposa y su exnovia fueron llamadas a declarar como testigos y entregaron lo que The New York Times describió como un testimonio vívido y desgarrador sobre su adicción al crack. Su ex esposa, Kathleen Bull, testificó que a menudo registró su automóvil en busca de drogas entre el 2015 y 2019, mientras que su exnovia, Zoe Keston, dijo que Biden a veces fumaba crack cada 20 minutos y que lo vio fumándolo semanas antes de la compra del arma. Sin embargo, al ser interrogado por su abogado, A.B. Lowell, Keston dijo que no tenía idea de lo que estaba haciendo Biden durante octubre de 2018, el mes en el que compró el arma. Haley Biden, la viuda de Beau Biden, que tuvo una relación con Hunter Biden, podría testificar hoy. La operación del día D del 6 de junio de 1944 llevó 5 divisiones de asalto naval aliadas a las playas de Normandía, en Francia, y marcaría el comienzo del fin de la Segunda Guerra Mundial. 8 décadas después, el presidente Biden y los líderes mundiales y los miembros del Congreso se reúnen en las playas de Normandía junto a los veteranos supervivientes. Pero las conmemoraciones del evento, probablemente el último hito importante para casi todos los que participaron en la invasión, se producen en medio del telón de fondo de otra guerra tumultuosa, esta vez en el lejano oriente de Europa, entre Rusia y Ucrania. A las 9:33 vamos entonces con nuestra primera entrevista en el día de hoy. Roberto Picón, ingeniero de sistemas, quien fuera rector principal del Consejo Nacional Electoral. Roberto, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel, a ti y a toda la fiel audiencia que siempre te oye. Roberto, el Consejo Nacional Electoral ha anunciado que se tiene 21.620.705 venezolanos que pueden ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales del 28 de julio. De esa cifra, apenas 69.211 son los que pueden votar en el extranjero. Apenas 11.922 nuevos inscritos y hay 29.074 reubicaciones. Me gustaría, como profesional de esto, y ya que estuviste en el Consejo Nacional Electoral, tu impresión, la primera lectura que tú le das a estos números. ¿Qué te dicen? Bueno, fíjate, César Miguel, dos temas de corrección. El número de venezolanos es 21.392.464. El número que tú leíste incluye los extranjeros que no podrían votar en esta elección presidencial. Y ese número de 11.000 que acabas de dar es el número de cambios en el registro electoral entre el registro electoral preliminar que se publicó a finales de abril y el registro electoral definitivo que se acaba de publicar. Digamos, hay como, dos fases, ¿no? Un operativo que se hizo amplio durante el mes de marzo y abril, ¿ok? Y después un proceso de impugnación y de reclamos que acaba de culminar. Entonces, esos 11.000 electores que tú acabas de comentar, ¿verdad? Son los electores que fueron incorporados al registro electoral durante el mes de mayo a propósito de los reclamos que hizo la gente o de movimientos que no se habían podido procesar, vamos a decirlo así, a tiempo. El número de inscritos o de personas incorporadas en el registro electoral desde el segundo semestre del 2023 y hasta el momento llega a casi 900.000 personas,
¿ok? Que se inscribieron, digamos, en los últimos 6 meses, por así decirlo, incluyendo el operativo que se hizo antes del referendo de Guayana, de la Guayana Esequiba. Sí. Bien, la realidad que nos dice, entonces, una vez que has hecho estas precisiones, Roberto, por favor. La realidad dice que, bueno, que hay reubicaciones en total por casi 1.200.000, algo más de 1.200.000, y que el 90% de las personas que están en el registro electoral están en el mismo centro que estaban, digamos, en el año 2021. Entonces, bueno, lo importante ahora es que cada persona se verifique para ver, digamos, dónde le corresponde votar, porque ya, digamos, el registro cerró y los números son los que ha dado el CNE al final, pues. Lo fundamental aquí ahora es toda la organización ciudadana para que la gente vote de acuerdo a la ley, en forma rápida, expedita, libre y secreta. Ya que mencionas la participación ciudadana, ¿qué información manejas al día de hoy con relación a esa participación ciudadana, Roberto? Bueno, hay distintas encuestas. Digamos, el tope de la participación se estima en alrededor del 80% de los electores que están en Venezuela. El registro electoral, aunque tiene esos 21 millones, casi 400.000 que hablábamos al principio, pues sabemos que hay un número importante de venezolanos en el exterior que no pudieron cambiar sus centros. Se estima que el número puede estar entre 4 millones y medio. O sea que el registro electoral corregido estaría en 17 millones en Venezuela y con un 80% de participación, pues estaríamos con una participación que rondaría los 13 millones de electores. Claro, eso es un número optimista, considerando que, bueno, se mantiene el entusiasmo, vamos a decir, 80% fue lo que participó en las elecciones del 2012 y el 2013, presidenciales, primero entre Capriles y el extinto presidente Chávez, y después entre Capriles y Nicolás Maduro. Digamos, ese número pues puede bajar, dependiendo de las circunstancias y las condiciones electorales, a un 70 o un 60%, que daría un número de electores menor de entre 10 y 13 millones es lo que podemos esperar. Entre 10 y 13 millones de votos. De votos. Muy bien. ¿Esos votos cómo van a ser procesados, Roberto? La pregunta la hago por la organización de las mesas, de lo que ha habido tanto comentario recientemente, de si hay suficientes testigos, no hay suficientes testigos. ¿Cómo, dada tu experiencia, cómo ves eso? Con respecto al tema de los testigos, digamos, este es un proceso que va a estar construyéndose en forma continua desde ahora hasta prácticamente el día de las elecciones. De hecho, el CNE todavía no ha abierto el proceso de postulación de testigos, ni tampoco el proceso de formación de miembros de mesa. Entonces, digamos, todo lo que queda del mes de junio hasta el 28 de junio, vamos a decir, es un tiempo preliminar, ¿verdad? Donde las organizaciones políticas y la sociedad deben organizarse para verificar, digamos, el padrón de testigos en el caso de los partidos, los candidatos, y que los ciudadanos sepan si fueron seleccionados como miembros de mesa para que a partir del 28 de junio hagan el curso que va a disponer el CNE, posiblemente en una modalidad mixta entre online y presencial. No es muy poco tiempo, Roberto. Bueno, vamos a tener un mes después del 28 de junio para la postulación de testigos y la formación de miembros de mesa. Eso es más o menos el tiempo que se ha estipulado en todos los cronogramas electorales desde que yo conozco, pues vamos a decirlo así. Ya. Entonces, lo importante es que estemos pendientes y que haya este efecto de participación masiva, de que la gente esté pendiente de todo el tema del cronograma. Por ejemplo, hay un simulacro electoral el día 30 de junio. Sería muy importante que los ciudadanos participaran en ese simulacro electoral para que se familiaricen con la máquina de votación, cómo va a ser la interfase de votación, etcétera, etcétera. Muy bien. Roberto, muchas gracias por estos minutos en esta mañana. Bueno, un abrazo, César Miguel, y siempre a la orden por acá.
Muchas gracias. Roberto Picón fue rector principal del Consejo Nacional Electoral. Son las 9:41 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. 9:44 de la mañana. Ventilex, fábrica de extractores de aire industriales y ventiladores comerciales a la medida, te ofrece extractores de aire Alfa 48 y Alfa 36. Para el control de ambientes cálidos y contaminados, llama al 954-433-1322. 954-433-1322. Y también para tu empresa, que requiere ventilación directa y constante, diseñamos Titan 36, el ventilador industrial más efectivo para puntos fijos. Ventilex, medio siglo de experiencia en ventilación comercial, ventiladores y extractores hechos a la medida. Repito el número, 954-433-1322. 954-433-1322 de Ventilex. Vamos ahora a la ciudad de Madrid, donde está el profesor Alberto Priego, del Departamento de Derecho Público, especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas. Alberto, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy. Muy buenas tardes para ti, por supuesto. Hola, buenos días. Alberto, recién leo las noticias del día. Israel advierte que podría entrar en guerra con Hezbollah en el Líbano tras los ataques cada vez más mortíferos. Por otra parte, 45 gazatíes mueren en un ataque a una escuela de Naciones Unidas. Según el ejército israelí, era porque allí estaban terroristas de Hamás. Además de esto, el presidente Biden ha declarado en la revista Time que no le cabe duda de que el señor Netanyahu pues no tiene mayor interés, por lo visto, en finalizar la guerra por intereses personales de orden político doméstico. Esto nos da un cóctel bastante amargo si pensamos en un final pronto para esta guerra. Me gustaría oír tu opinión, Alberto, por favor. Bueno, no solamente es la opinión de Biden, es la opinión generalizada y es una opinión que se comparte entre la mayor parte de los políticos de Israel y una significativa proporción de la sociedad israelí. La guerra en Israel pues está teniendo muchísimas críticas porque no está cumpliendo con los objetivos, ¿no? No se ha conseguido rescatar nada más que a un rehén con vida. Los que han sido liberados pues han sido a cambio de cesiones hacia Hamás, liberando pues terroristas de Hamás y no han cesado de lanzar misiles. La semana pasada tuvimos un ataque masivo sobre Tel Aviv desde la franja de Gaza, ¿no? Entonces, bueno, pues se cuestiona mucho verdaderamente cuál es el objetivo y muchas personas consideran que el único objetivo que había detrás de la operación era conseguir desviar la atención para que Netanyahu pues no tuviera que hacer frente a los problemas de la justicia o para evitar una comisión de investigación que probablemente pues acabe con su gobierno. Entonces sí, es una opinión más o menos compartida con una parte importante de la población en Israel. Siendo así, entonces parecería imperativo que para terminar con la guerra habría que salir del señor Netanyahu. Tendría Netanyahu que salir del gobierno. ¿Es eso factible, Alberto? Bueno, el plan de Biden que ha presentado, que es un plan consensuado con otros actores internacionales y parece que podría tener también el visto bueno de Hamás, ¿no? Uh-huh. Pues es un plan que está aceptado por prácticamente toda la Knesset, incluyendo los sectores ultraortodoxos que son socios de gobierno de Netanyahu, por la oposición, incluso pues, partes muy significativas del ejército también ha dicho que se debería aceptar. Solamente Ben-Gvir y Smotrich, además del propio Netanyahu, pues se han mostrado contrarios a este plan. Por lo tanto, parece ser que quizá solamente esa parte ultra del gobierno de Israel, que son solamente 13 diputados, y el propio Netanyahu, que ni siquiera es su propio partido, incluso
una persona vinculada a su gabinete, se han dicho que sí, que no es un plan perfecto, pero que es un plan que ahora mismo Israel necesitaría aprobar para recuperar cierta normalidad. A ver, Alberto, pongamos este escenario. Nada cambia políticamente en Israel. Permanece al frente del gobierno el señor Netanyahu y continúa con la misma estrategia que ha traído hasta este momento. ¿Qué puede ocurrir en los próximos 3-4 meses? Bueno, yo veo difícil, ¿no?, que pueda continuar, entre otras cosas porque sus propios socios empiezan a cuestionar la estrategia, y el líder de Kahol Belabán, que es Benny Gantz, que se ha unido al gobierno, al gabinete de guerra, pues le ha dado un ultimátum hasta el 8 de junio para cambiar la situación, y si esa situación no cambia, pues probablemente le retire el apoyo. Es decir, si ahora mismo tuviera que someter su confianza en la Knesset de Netanyahu, probablemente no la tendría. Otra cosa es que se pueda articular una mayoría suficiente para hacer una moción de censura, para cambiar o otras elecciones. Pero ahora mismo Netanyahu se puede decir que no tiene la confianza de la Knesset. De manera tal de que es cuestión de días entonces que tenga que retirarse. Bueno, no sé si tanto, porque ahora mismo se vive una situación de gran excepcionalidad. Entonces, digamos que las cuestiones políticas están en un segundo plano. Pero sí que es verdad que el plan de Biden le ha dejado muy acorralado. Le ha dejado acorralado porque la oposición lo acepta. Incluso Yair Lapid le ha mostrado su apoyo con sus 17 diputados. Le ha dicho que si Smotrich y Ben-Gvir le retiraran su apoyo, él le daría su apoyo. Estaría dispuesto a ceder esos 17 diputados para que se mantuviera en el gobierno. Y internacionalmente es muy complicado para él. No hay que olvidar que tiene incluso una orden de detención del Tribunal Internacional. Ahora mismo a Israel no le interesa que, como Estado, como país, no le interesa que Netanyahu siga al frente del gobierno. Y Estados Unidos, pues bueno, ha votado en contra de él en alguna ocasión en las Naciones Unidas, o incluso le ha tirado las orejas Biden y algún otro miembro más de la administración. Entonces, ni a nivel interno ni a nivel internacional Netanyahu tiene una situación cómoda. ¿Cuándo va a caer? Pues yo creo que es el mayor especialista mundial en supervivencia política. Sí. Entonces no se puede decir nada, ¿no? Porque es el primer ministro de Israel que más tiempo ha estado en el gobierno, ha llegado a votar en contra incluso de los colonos. Es decir, él es capaz de hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder, pero es verdad que parece que sus días como primer ministro, pues no sé si llegan a su fin, pero están muy, muy complicados. Ya lo veo. Alberto, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a vosotros. Alberto Priego es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas, allá en Madrid. El reloj indica 9:53 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, es casi seguro, con un 80% de probabilidades, que entre el año 2024 y el 2028 se supere temporalmente una subida global de temperaturas de 1.5 grados, límite que según el Acuerdo de París no debía rebasarse en este siglo para evitar impactos aún más graves del cambio climático. Esta fue una alerta que hizo ayer la Organización Meteorológica Mundial. Según el informe publicado por la Agencia Meteorológica de la ONU ayer, en coincidencia con el Día Mundial del Medio Ambiente, durante al menos uno de los 5 años del estudio se producirá ese aumento promedio con respecto a las temperaturas de la era preindustrial, que es como se mide esto, que son el tiempo entre 1850 y 1900. 1.5 grados podría alcanzarse en estos próximos 4 años. Ya, con las consecuencias que todo eso trae. Sí, así es. Gracias, Flor Alicia. Seguimos en Madrid, pero ahora vamos a ocuparnos de Nicaragua. En Madrid está el periodista nicaragüense Israel González Espinosa. Israel, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en este programa. Buenos días, César Miguel, y buenos días también a tu audiencia. Israel, ¿qué pasa entre los hermanos Ortega? Daniel Ortega ha calificado de traidor a la patria a Humberto
quien llegó a ser el militar más poderoso de Nicaragua, y se dice incluso que está bajo arresto domiciliario. ¿Los podrías poner al tanto, por favor? Claro que sí. Esto tiene que ver sobre todo con una entrevista que concedió Humberto Ortega. Recordemos, Humberto, general de ejército de Nicaragua, dirigió a este cuerpo castrense desde el año 79, el triunfo de la Revolución Sandinista, hasta el año 1995, ya en época de la transición democrática en el gobierno de Violeta Chamorro. Y Humberto ofreció una entrevista a un medio argentino, Infobae, donde él decía que el gobierno de su hermano tenía tintes autoritarios y que además no existía la posibilidad de una sucesión dentro de su régimen. Es decir, el trabajo que viene haciendo Rosario Murillo para establecerse ella y después sus hijos como una especie de sucesión a los Somoza no podría ser. Porque de hecho Humberto Ortega dice en esa entrevista que ni siquiera Somoza de Baile, el último Somoza en el poder, pudo establecer a su hijo. Entonces, a la muerte de Ortega, Humberto decía que no existe, digamos, una persona que retome el proyecto autoritario que tiene su hermano en este momento. A partir de eso, a Ortega se le confiscaron los teléfonos celulares, también los aparatos de los computadores, y está bajo una especie de vigilancia policial que el régimen lo ha calificado de una especie de vigilancia sanitaria, porque Humberto Ortega tiene problemas de salud relacionados con el corazón y está aislado, no ha vuelto a pronunciarse, y las pocas declaraciones que ha hecho las ha transmitido a través de terceros. Israel, ¿cuál sería el detonante para esa reacción tan fuerte? ¿Haberse metido con la señora Murillo? Precisamente, la diferencia entre Humberto y Daniel son de larga data, pero sobre todo con la señora Rosario Murillo. Rosario Murillo ha estado trabajando durante todo este tiempo para consolidarse como la sucesora de Daniel Ortega al frente del régimen nicaragüense. Lo que pasa es que Humberto, que conoce bien los cuadros medios, los cuadros históricos del centro sandinista, dice abiertamente que la señora no tiene, digamos, ni el liderazgo ni el carisma para dirigir o para proseguir ese régimen autoritario, y que por lo tanto, a la muerte de Daniel Ortega, lo que podría esperarse era que el ejército de alguna manera se pudiese hacer cargo de la situación para que el país no cayera en una anarquía. Y además llamaba a su hermano a negociar con la oposición para evitar que todo este conflicto geopolítico entre Occidente y Oriente, entre Rusia y Estados Unidos, pudiera afectar a Nicaragua. Ese ha sido el detonante de esta acción ahora en contra de Humberto Ortega, que por cierto a mí me parece sumamente peligrosa porque indica que no hay libertad de expresión para nadie en Nicaragua, ni siquiera para Humberto Ortega. Entonces estamos ya en los límites de la sinrazón. ¿Qué poder tiene políticamente hablando y militarmente hablando Humberto Ortega a la fecha de hoy? Humberto Ortega es una figura histórica, cofundador del Ejército Popular Sandinista. Él tiene, digamos, el poder de la voz. Él influye en la opinión pública a través de artículos de opinión, a través de entrevistas a los medios de comunicación, sobre todo internacionales, porque dentro del país no le permiten publicar nada. De hecho, todo esto inició a raíz de un artículo de opinión que él escribió en el diario La Prensa, recordemos, un diario que está silenciado por el régimen de Nicaragua, donde llamaba al hermano precisamente a buscar una solución pacífica acordada para evitar cualquier tipo de sobresalto a nivel internacional que pudiera afectar a Nicaragua y que pudiera afectarlo directamente. Luego se publica la entrevista a raíz de ese artículo de opinión, y por lo tanto se desencadenan estas acciones. Humberto, pues, es una figura política, tiene de alguna manera alguna interlocución con el hermano, pero evidentemente el hermano pues va por un lado y Humberto va por otro. Pero sí tiene una voz, y sobre todo le escuchan gente relacionada al mundo militar de los primeros sandinistas, ¿no? Gente que estuvo en la revolución sandinista. Es una persona que tiene ese poder de influencia frente a este nuevo régimen, los Ortega Murillo, que se vienen consolidando desde 2007. Israel, en este contexto, ¿qué tiene
cómo encaja ese anuncio de Daniel Ortega de permitir que tropas rusas, cubanas y hasta quizá venezolanas puedan entrar armadas a territorio nicaragüense? Es un componente sumamente peligroso. En primer lugar, porque estamos en medio de un gran conflicto mundial entre Oriente y Occidente. En segundo lugar, estamos hablando de presencia armada y no se ha comunicado realmente cuál es el objetivo de esa presencia armada. Anteriormente se había permitido que diversas fuerzas militares llegaran al país en calidad de invitadas, actos militares, etcétera, pero ahora no sabemos realmente cuál es la presencia de Rusia en Nicaragua, cuál es la presencia de otros organismos de regímenes aliados a Ortega dentro del país, y por lo tanto, evidentemente, existe la preocupación creciente de la población de que militares de otros países estén de alguna manera capacitando a militares nicaragüenses para seguir con la represión y para seguir con el espionaje en contra de cualquier persona que de alguna manera u otra exprese una voz disidente en contra del régimen de Ortega. Ya. Israel, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchísimas gracias, César Miguel. Israel González Espinosa es periodista nicaragüense, nos habló desde Madrid. 10:01, Capicú. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con nuestro foro. Celos, malditos celos. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Y vamos ahora con nuestro foro de hoy. Celos, malditos celos, ¿por qué te matan si no hay razón? Dios sabe que te... ¿Por qué celamos? ¿Qué son los celos? ¿Qué dicen de nuestra personalidad? ¿Cómo controlarlos si es el caso? ¿Cuán peligrosos pueden llegar a ser? Son muchas las preguntas que se nos amontonan al tocar este tema. Vamos a abordarlo. En Valencia, la Valencia mediterránea, al otro lado del océano, está la psicóloga sanitaria Leticia Pérez Durá. Leticia, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Buenos días, César. Muy contenta, muy agradecida y además que me hace mucha ilusión que a Miami le tengo mucho cariño de estar aquí. Muchas gracias. Una primera pregunta, Leticia. ¿Qué es psicología sanitaria? Bueno, psicología sanitaria es que estoy habilitada para ser psicóloga clínica. Tengo una consulta clínica y se puede decir psicóloga clínica o sanitaria, indistintamente. Muy bien, muy bien. Gracias por la aclaratoria. Y aquí en Miami está Anastasia Gómez, coach sistémico y ontológico, especialista en terapia sistémica familiar. Anastasia, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día, César. Gracias. A ver, ¿cómo definimos los celos? ¿Qué son los celos? Vamos a comenzar con Leticia. Bueno, los celos es una emoción que surge ya en la infancia, ¿no? Cuando nace un hermano y le prestan atención al hermano, el niño, el mayor, siente celos porque toda la atención y el cariño ahora pasa a ser otro el protagonista. En las relaciones de amistad también hay celos, pero yo entiendo que hoy nos referimos un poco al tema de la pareja, ¿no? Exactamente. Los celos de la pareja. No hay que normalizar los celos, no son una demostración de amor como mucha gente cree. Los celos generan muchísimo sufrimiento y muchísimo malestar. Habría que ver qué subyace a los celos. Si hay una inseguridad, una falta de confianza, una baja autoestima, o hay motivos objetivos. Hay veces que ha habido una infidelidad. Entonces la persona siente celos porque desconfía. Habría que ver el porqué. Pero desde luego, cuando las conductas pasan a ser tóxicas o de control, ahí habría que trabajarlo, porque puede ser muy peligroso. ¿Y sí. qué definición, qué aproximación nos das tú, Anastasia, por favor? Para mí los celos es una amalgama de emociones, de pensamientos, de acciones que pueden ser a veces muy explosivas, porque dependiendo de qué relación o qué vínculo se sienta amenazado, podemos experimentar ese conjunto. Yo lo veo como un conjunto de cosas que suceden dentro de un ser humano. Muy interesante ambas
aproximaciones. Leticia, dijiste desde el niño que, por ejemplo, tiene celos por el hermanito que llega. ¿Podríamos decir entonces que el celo surge cuando me quitan algo? Algo de un afecto, un amor, una confianza que estoy sintiendo. ¿Sería así? Sí, sí, te quitan ese afecto, esa atención. Viene de la posesión un poco. Sí. Igual que las amistades, ¿no? Esto es muy típico en niñas de 8 o 10 años, cuando hacen más caso a una amiga más que a otra. Sí. El querer ser el protagonista un poco, sí. Bien, ahora, el detalle está en que cuando voy a la pareja está en juego mucho más que la amistad de una niña o que la llegada del hermanito. ¿Por qué, Anastasia, utilizaste el calificativo explosivo? ¿Qué quisiste decir con esa, cuando la amalgama estalla? Bueno, primero yo uso mucho el término amalgamar, porque yo soy odontólogo de profesión. Entonces, me encanta porque lo veo así, ¿no? Entonces, claro, tú me dices una explosión. Esa explosión puede ser tan leve o tan fuerte dependiendo del nivel de apego que hay en la relación, del nivel del vínculo que hay. Entonces, se habla de que hay tipos de celos. Puede ser justificado, injustificado y proyectado. Si nos vamos a la relación de pareja, ¿sí? Unos celos que son justificados es porque realmente uno de los dos está sintiendo esa amenaza de estoy perdiendo aquí territorialidad, por ejemplo. En el caso de que sean injustificados, bueno, habría que explorar un poco a ver realmente si una de esas personas vivió una infidelidad previa, como bien lo dijo Leticia. Y está también los celos que son proyectados. Entonces están dos. Y uno de estos llega a un tercero, ¿ok? Y uno de estos, de manera injustificada o no, voltea a ver este otro. Y entonces cela a este otro. De una manera que está proyectando porque realmente uno de ellos es el que quiere o el que lo está llevando algo a cometer una infidelidad. Entonces se habla de justificados, injustificados y proyectados. Y depende del nivel de seguridad que hay en esa relación, de ese vínculo que hay entre dos personas. Leticia, ¿por qué dijiste que los celos no son una prueba de amor, una manifestación de amor? No, los celos patológicos no, porque las conductas de control y de falta de confianza nunca son una prueba de amor. Hay que trabajar siempre la pareja, el prevenir qué problemas hay, la comunicación. No podemos tener siempre la certeza de dónde está nuestra pareja y con quién. Esto no es necesario, debemos de confiar. Me estoy acordando de un ejemplo de una pareja que tengo en consulta que ella le controla cuando sale con los amigos que tiene, los seguidores en Instagram, y cuando vuelve de fiesta, pues hay uno o dos más, y si son chicas y quiénes son y de dónde han salido. O sea, es que al final llegan a ser detectives. Pero es que esto genera muchísimo sufrimiento. O sea, la pareja no está tranquila. En la pareja tenemos que estar tranquilos. No podemos estar con esa ansiedad. Es imprescindible. Esto es muy tóxico, son conductas tóxicas. Comentas que está revisando todo y Floralicia aquí hace el gesto de llegan y empiezan a oler la ropa a ver si hay algún aroma femenino o algún tipo de perfume. ¿Cuándo se cuándo se llega a esos niveles tóxicos? ¿Por qué se llega a esos niveles, Anastasia? Yo creo que cuando se llega ya a niveles tóxicos, a niveles, esa palabra que particularmente a mí no me gusta, pero bueno, se usa mucho, es cuando hay unos altos niveles de inseguridad, unos altos niveles de una baja autoestima, y todo esto te lleva a la infancia, inevitablemente. ¿Qué fue lo que viviste en la infancia? En tu casa hubo abandono, hubo rechazo, hubo humillaciones. ¿Qué herida trae ese adulto? ¿Qué herida de infancia trae ese adulto de infancia? Pero que la está reflejando en una relación. Y también qué historias previas viviste a esa relación donde estás actualmente, donde se desatan esos niveles de celos que no tienen más que ver que con inseguridades. Si es como dice Anastasia, algo que se me remite
hasta la infancia. ¿Cómo puedo yo trabajar eso en la vida adulta? Esas carencias, esas heridas tan remotas pueden ser superadas, Leticia. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con Anastasia. El apego en la infancia influye muchísimo en muchas cosas, en la autoestima y en la seguridad. Los patrones que has vivido, ¿no? La pareja de tus padres ha sido la primera pareja, el ejemplo que has vivido. Si tu madre estaba tranquila o no estaba tranquila, si realizaba estas conductas, no las realizaba. Todo esto tiene consecuencias. Al final es trabajarlo, ir a terapia, ser consciente de qué patrones ha habido. Si ha sido a lo mejor una mala experiencia también, como decía Anastasia, de unas relaciones previas. Y luego, muy importante ver también qué creencias tenemos, porque a veces nos contamos una película y nos la creemos. Si estamos convencidos de que algo ha pasado, vemos todas las pruebas para que justifique la película. ¿Vale? Tenemos que tener pruebas objetivas para creernos algo. Aquí sería trabajar el tema de las creencias con terapia cognitiva. Sí. ¿Podrías ahondar un poco en esto? ¿Cómo es eso de la película? ¿Y qué son las pruebas, digamos, fehacientes? Danos algún ejemplo, por favor. Sí, el discurso mental que nos contamos, ¿no? Esa voz interior que nos creemos todo lo que nos decimos y a lo mejor no tenemos pruebas. Pues que a lo mejor estoy convencida de que si no me contesta el teléfono es que está con alguien y ya me justifico con que está con alguien por algo y ya solo veo lo que quiero ver. Sí, el pensamiento tiene que ser objetivo, tendría que tener pruebas para ello. Y si no, en una pareja sana yo debo de confiar en lo que me dice. Ajá, esa palabra es clave, confiar. Muy bien. Si yo desconfío, tengo razón para desconfiar. Me llama la atención que las dos han dicho, han hablado, han hecho referencia a los celos justificados o injustificados. Pongamos que son justificados. ¿Qué ocurre entonces, Anastasia? Aquí yo hablo de acuerdos, de qué acuerdos están establecidos en la relación, en esa pareja. ¿Okay? Porque si tú andas con tu pareja y tú te sientes segura, ¿qué está pasando realmente? O te sientes segura o un poquito insegura de ese otro, cuando voltea a ver, porque si el otro está volteando a ver, quizás está volteando a ver un mujerón o un cuerpazo, por ejemplo. Y tú como yo, como mujer, puedo reconocer qué mujer tan bella, pero si yo me engancho en una competencia, esa mujer atrajo la mirada de mi hombre, porque eso es lo que tendemos a decir, este es mi hombre, este es mi marido, este es mi pareja. Como que si es algo que es una posesión, es algo material. Entonces caigo en ese patrón de celos. Pero vuelvo y repito, si tú estás segura y tus acuerdos están ya previamente establecidos, no hay cabida a esos celos. Por supuesto, esto es una construcción que quizás requiere un tiempo y una madurez emocional de ambas partes, César. Ya. Ha puesto Anastasia el ejemplo en la mujer, pero si ocurre en el hombre, ¿qué pasa, Leticia? Lo mismo, los celos se dan igual en hombres que en mujeres. También habría que ver por qué surgen estos celos. Si vienen de repente, si tiene pruebas, y si de verdad hay pruebas, es que la comunicación es imprescindible en la pareja. Es que es imprescindible el respeto, comunicar, confiar, el compromiso. Son requisitos que son muy importantes. Y vale. Evidentemente, no podemos tolerar cosas o faltas de respeto, evidentemente, habría que decirlo. Una infidelidad sería esa falta de respeto. Claro, si el pacto de la pareja es ser fieles, sí, una infidelidad se puede perdonar, claro, pero habría que trabajarlo también, porque perdonar significa no estar luego a la defensiva o en estado de alerta o estar controlando. Eso ya depende de las personas, si deciden perdonar o no. ¿Cómo ves eso del perdón, Anastasia? Ese perdón requiere mucho trabajo personal y mucho trabajo en equipo. Sí, porque para volver a recuperar esa confianza, yo estoy de acuerdo con Leticia de que se puede trascender una infidelidad, pero depende de ambas partes. Depende de ambas partes y que de verdad haya un trabajo profundo de volver a confiar. Y eso ya es decisión personal.
Claro. Estamos hablando, fíjense, los ejemplos son en una pareja heterosexual, pero te pregunto, Leticia, ¿ocurre igual en una pareja homosexual? Sí, sí, no tiene nada que ver con el género, tiene más que ver con las personas, con su autoestima, con su infancia, sí, absolutamente igual. Igual si es una pareja homosexual de mujeres o de hombres. Sí. Ya. En la posesión, decía Anastasia, el hombre es mío, es mi propiedad y me la están quitando. En tu experiencia clínica, Leticia, ¿cómo se manejan esas nociones de propiedad? Que pasan a ser ofensivas también, ¿no? Claro, tienes que hacerles ver que la pareja es imprescindible de la libertad, la autonomía, que se lo puede pasar bien aunque la pareja no esté presente, que no pasa nada. Todo esto hay que trabajarlo y desmontar creencias, sí. Bien, el tiempo se nos ha venido encima, así que hay que ir cerrando, hay que tratar de llegar a algún tipo de conclusión. Te dejo la palabra, Anastasia. Mi conclusión, César, es que hay que trabajar en sí mismo, en trabajar tu autoestima, tu autovalía, tu reconocimiento como ser humano, tu autoconfianza. Y en la medida que nosotros trabajamos eso, si confío en mí, voy a confiar en el otro. Anastasia, cada vez que te hago una pregunta, antes de contestar te ríes, como que sabes algo más de lo que me estás diciendo de verdad. ¿Por qué? Ay, César, somos seres intuitivos, somos seres que podemos percibir antes de que una respuesta llegue. Y es parte de mi, o sea, ya lo reconozco como un don natural, como un talento. Entonces, sí, y además que pienso que es una manera también es Anastasia que también ha descubierto que en la sonrisa quizás a veces se defiende. Pero también he descubierto, y esto es parte de mi trabajo personal, que es un don, es un talento natural y que me conecta, que me hace y que le da fuerza a la parte empática en mí. Muy bien. Leticia, esta conversación se ha salido del tema del foro, pero ya que tengo a una psicóloga sanitaria al otro lado del océano, ¿qué te pareció este breve intercambio entre Anastasia y yo, Leticia? Súper agradable y súper a gusto. Yo estoy encantada, me ha pasado volando. Sí. Muy bien. Leticia, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Gracias a vosotros. Anastasia, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Un placer, César, un placer, Leticia, gracias. Gracias. Y gracias por tu don, magnífico. Leticia Pérez Durá, psicóloga sanitaria desde Valencia, allá en España, y Anastasia Gómez, coach sistémico y ontológico aquí en la ciudad de Miami. Son las 10:21 de la mañana, vamos a una pequeña pausa y al regreso, ya que se están cumpliendo 80 años del día de, ¿qué fue lo que ocurrió 80 años atrás allí en las playas de Normandía, en Francia? El reloj dice 10:21 de la mañana. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. 80 años del desembarco en Normandía. La operación militar más grande que conozca la humanidad. Las cifras son sencillamente escalofriantes. 160,000 soldados, 12,000 aviones de paracaidistas, 5,000 naves frente a las costas de Normandía. ¿Qué ocurrió ese día? Vamos a Barcelona, donde está el historiador César Alcalá. César, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Muchas gracias, César Miguel. Y hay que decir que el desembarco fue en Normandía, pero la Checa de Ipanema también es muy grande, ¿eh? Muy bien, muchas gracias por el comentario. Hablando de playas, ¿no? ¿Qué ocurrió? Exactamente, hablando de playas, sí. No es lo mismo, pero bueno. El mar sí. A ver, ¿qué ocurrió en Normandía 80 años atrás? ¿Por qué esa invasión, esa operación Overlord? La operación Overlord, digamos, fue el principio del fin
de la Segunda Guerra Mundial. Fue la operación más grande que se ha visto nunca. Es decir, tenemos que tener en cuenta que toda la Segunda Guerra Mundial ha sido la guerra mundial, digamos, por decirlo de esta manera, más importante que ha vivido el ser humano, porque después podemos poner por en medio, no sé, por decir algo, ¿no? Las guerras napoleónicas, pero las guerras napoleónicas eran un día normal y corriente en un enfrentamiento como pudo ser Waterloo, como pudieron ser otras batallas, que se enfrentaban dos ejércitos en un descampado y el que ganaba, ganaba. Y también pasó esto durante la Edad Media, ¿no? Pero la batalla de Normandía o el desembarco de Normandía con la siguiente batalla fue el hecho más destacable en un momento determinado muy importante en el cual pues fue un punto de inflexión. Hay que tener en cuenta que ese fue el punto de inflexión más importante en el cual Alemania estaba ganando la guerra. No hay que olvidar que Alemania estaba ganando la guerra y que ese desembarco supuso el fin digamos, de la Segunda Guerra Mundial, el fin de todo el imperio, si lo podemos decir de esta manera, todo el imperio de Hitler, y por el norte tenía Rusia, teniendo en cuenta que este año, hoy por ejemplo, y ayer, que se hicieron toda una serie de homenajes a las personas que aún están vivas y en líneas generales a lo que pasó hace 80 años en Rusia, no ha sido invitada por el hecho de la guerra en Ucrania, pero bueno, eso son historias de hoy en día, historias de hace 80 años. Rusia fue muy importante por la parte norte y toda la parte de los aliados fue muy importante por la parte, digamos, del suroeste para invadir y para liberar Francia y para continuar hacia Alemania. ¿Por qué fue decisiva por qué fue el evento pivotal ese desembarco? En otras palabras, César, de no producirse la operación Overlord, ¿Hitler hubiera ganado la guerra? Posiblemente sí. Posiblemente sí. Lo que pasa es que, claro, con estas historias siempre estamos haciendo un poco de historia ficción, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Pues no lo sabemos. Claro. O sea, claro, es que es complicado, ¿no?, decirlo, pero posiblemente sí, por el hecho de que Hitler tenía una superioridad en aquellos momentos. Es decir, Francia estaba ocupada por Alemania, tenías en la parte sur lo que era el Vichy, digamos, toda la parte esta que estaba en contra de la invasión de Hitler, pero Hitler tenía una parte muy importante de Europa a su favor, con lo cual, quizás al final las cosas hubieran... Es que es complicado. A lo mejor al final las cosas se hubieran arreglado de alguna otra manera, se hubieran llegado a una serie de acuerdos y a lo mejor la victoria de Hitler no hubiera sido tan grande, pero hubiera habido una victoria. Es decir, a lo mejor, digamos, el hecho significativo que fue que la Primera Guerra Mundial acabó con la llamada Vieja Europa, es decir, que se acabaron los grandes reinos, el austrohúngaro, todos los reinos que habían habido desde la época del 1700, pues a lo mejor se hubiera vuelto otra vez a estas circunstancias. Es decir, la Alemania de Hitler pues no hubiera sido un país tan grande, posiblemente, pero sí que hubiera vuelto otra vez digamos, a un antiguo régimen y teniendo, pues toda una serie de países a su alrededor que le hubieran dado un apoyo y que hubieran estado a su lado. Los tiempos han cambiado de manera drástica, pero ya dijiste, Rusia no está invitada porque en la actualidad hay un conflicto en Ucrania y el discurso que acaba de dar el presidente Biden en las playas de Normandía ha hecho alusión directa a la circunstancia de Vladimir Putin. Si contextualizamos en el presente, con esa experiencia de 80 años atrás, ¿han insistido los líderes occidentales en las alianzas, en las uniones? En momentos donde, por ejemplo, se cuestiona la misma existencia de la Unión Europea, empiezan a haber sectores que
procuran independentismo y están en la sombra del señor Putin. Me gustaría tu opinión, dada esa experiencia de 80 años atrás, puesta en el presente, en este conflictuado presente que vivimos. Bueno, a ver, hay que decir, si lo explicamos de una manera sencilla y clara para que nos oigan tus oyentes, siempre ha estado en discusión la Unión Europea. Es decir, eso es de aquellas cosas que siempre la Unión Europea se tiene que acabar mañana. Y la Unión Europea no se acaba ni mañana, ni pasado mañana, ni se va a acabar. Lo que pasa es que siempre hay los conflictos estos de que si uno quiere más, otro quiere menos. Sí. También tenemos que tener en cuenta una cosa fundamental que se acabó, digamos, en los años 80 con la caída del muro de Berlín. Es decir, Rusia fue una de las ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, pero montó, digamos, un telón o un muro de hierro alrededor de todos los países, Checoslovaquia, Rumanía, Hungría, que entraron dentro, digamos, de un comunismo, el comunismo de la Unión Soviética. Es decir, acabamos, por decirlo de alguna manera, con un imperialismo llamado Adolf Hitler, pero al cabo de 5 minutos comenzamos con un imperialismo que se llamaba Stalin. Es decir, no vamos a decir quién era peor, si era uno ni el otro, pero digamos que la historia se repitió. Es decir, en la parte de Berlín, cuando se hizo el muro de Berlín para arriba, con todos los países que estaban allí, evidentemente estuvieron bajo un régimen dictatorial comunista hasta la caída del muro de Berlín, que ahí podemos entrar con todos los personajes, incluido Juan Pablo II, que consiguieron que todo aquello acabara en un momento determinado y se volviera, por así decirlo, a una normalidad, ¿no? Yeah. Pero que lo que son regímenes autoritarios, a excepción de las partes, digamos, más europeístas, que fueron los que acabaron haciendo la Unión Europea actual, Inglaterra, Francia, Alemania, una parte de Alemania, España, Italia y otros países. Estos países sí que entraron, digamos, dentro de una dinámica independiente, democrática. España tuvo que esperar hasta el año 75 con la muerte de Franco, pero bueno, y Portugal también tuvo que esperar también hasta el 74, pero quiero decir que hubo una libertad, cosa que, digamos, en los países del ámbito, digamos, soviético, tuvieron que esperar muchísimos años más, ¿no? Con lo cual, yo no creo que la Unión Europea esté herida de muerte, porque heridos de muerte estamos todos. Y vosotros que estáis allí en Miami y muchos de tus compatriotas que a lo mejor los están escuchando en Cuba, Cuba está herida de muerte desde hace muchísimos años, pero no se muere nunca. Sí. César, te agradezco inmensamente estos minutos en el programa de hoy. Gracias a ti. Un abrazo muy fuerte. César Alcalá es historiador, nos habló desde Barcelona, 10:36. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, quiero mostrarles a los oyentes esta imagen. Este es el nuevo billete de la corona inglesa. Aquí se puede ver al rey Carlos III. Es una imagen bastante joven, en realidad se ve mucho más joven que como está ahorita, pero esa es la imagen que usaron para los nuevos billetes de las libras esterlinas. Entraron en circulación este miércoles, si bien pasará un tiempo antes de que sean vistos de forma habitual. Fueron emitidos por el Banco de Inglaterra y circularán al mismo tiempo con los que llevan el retrato de la reina Isabel II, madre del jefe de Estado, fallecida en septiembre del año 2022. El reverso de los billetes, que tienen entre otros al ex primer ministro Winston Churchill o la escritora Jane Austen, no ha cambiado, mientras que los emitidos en Escocia e Irlanda del Norte presentan otras imágenes y no la del monarca.
Los nuevos billetes se imprimieron el año pasado tras la preparación de los cajeros automáticos a fin de actualizarlos para que puedan reconocer estos nuevos diseños. Según el banco inglés, el retrato del billete ha sido elaborado a partir de una foto tomada al rey en el año 2013. En efecto, esa foto es antigua porque ya hace 11 años de esa imagen. Bien, sí, siempre hay que ir para atrás. Las fotos de antes son mejores. Muchísimas gracias, Flor Alicia. Vamos ahora a la ciudad de París, donde está Pedro José García Sánchez, profesor de Sociología Urbana en la Universidad París-Nanterre. Pedro, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días para ti y para todos tus escuchas, César Miguel. Pedro, he leído que miles de personas sin hogar han sido expulsadas de París y sus alrededores como parte de una limpieza previa a las Olimpiadas. ¿Qué ha ocurrido? Mira, eso en parte es cierto. No sé si miles, en todo caso cientos de personas sí. Y eso tiene que ver tanto con el hecho de que París va a albergar, como lo sabes, dentro de poco más de un mes los Juegos Olímpicos, pero también tiene que ver con las especificidades socioespaciales de París, ¿ves? Primero, estamos entrando en el verano, ¿ok? Entonces eso quiere decir que la tregua, lo que se llama la tregua invernal, ya no está funcionando, que es lo que permite que entre el mes de noviembre y el mes de abril, ¿ok? Todos los refugios están abiertos. Lo otro es que París, mira, como buena ciudad cosmopolita y capital de lo que se llama la patria de los derechos humanos, siempre está recibiendo gente que viene de los países en guerra, en África, en Asia, en el Medio Oriente. Y bueno, digamos que todas aquellas personas que viven en la calle o que pasan buena parte de su tiempo en la calle, bueno, sí, la alcaldía en un operativo conjunto con el Estado han estado haciendo lo necesario como para que, bueno, haya menos gente en las calles, en estilo homeless, pues, como se llama allá en Estados Unidos. ¿Y a dónde los están llevando, Pedro? Mira, los están llevando a ciudades o bien en las periferias de París, pero eso ya lo estuvieron haciendo hace un tiempo, entonces han estado llevándolo a ciudades más medianas, o sea, a media distancia, como Poitiers, como Orléans, y en ciudades en las que, digamos que acuérdate, la cuestión política es importante, ¿ok? Entonces, en general son ciudades que tienen que tener la aceptación de los municipios, ¿ok? Y acuérdate que en París tenemos una alcaldía socialista. Entonces, bueno, todo depende de los acuerdos que la alcaldía, por un lado, y el Estado, por otro lado, pero también, bueno, la organización propia de los Juegos Olímpicos ha organizado, ha estipulado, pues, y logra con ciertas ciudades y con otras ciudades no. Ya lo veo. Pedro, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Gracias a ti. Pedro José García Sánchez es profesor de Sociología Urbana en la Universidad París-Nanterre. Nos habló desde París. Son las 10:41 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Esta noche a las 9 por TVV Network, Gladys Rodríguez conversará sobre el escenario electoral en Venezuela y el discurso de los candidatos, cómo van las encuestas, cómo la oposición busca revivir el entusiasmo electoral. Bueno, yo creo que ha revivido el entusiasmo, ¿no? Al menos los mitines con María Corina Machado son multitudinarios. Bien, vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires, donde está la doctora Ana Carolina Binetti. La doctora Binetti es profesora titular de otorrinolaringología en la Universidad Católica Argentina, es la jefa del servicio de
otorrinolaringología del Hospital Británico. Ana Carolina, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Ana Carolina, ¿me oye? Se ha quedado congelada la doctora Binetti. Bien, mientras resolvemos el congelamiento, les cuento lo siguiente. La hemos llamado porque 5 niños sordos de nacimiento recuperan el oído y el habla gracias a una terapia génica. Más de 430 millones de personas en el mundo padecen pérdida de audición discapacitante y de ellas 26 millones sufren sordera congénita. En el caso de los niños, hasta el 60% de los casos, la sordera está causada por factores genéticos. 5 niños con sordera hereditaria recuperaron el habla y la audición en ambos oídos gracias a una terapia génica que ha demostrado su efectividad. Tras el ensayo, los niños fueron capaces de localizar y determinar la posición de los sonidos. El ensayo clínico fue realizado por investigadores del Mass Eye and Ear y del Eye and ENT Hospital en Fudan, Shanghái, China, y ha demostrado que es posible restaurar la audición de los dos oídos con la sordera autosómica causada por mutaciones en el gen OTOF. Es la primera vez que se administra una terapia génica en ambos oídos con éxito, dado que en la primera fase del estudio publicado a principios de este año, los niños solo fueron tratados en un solo oído, y en esta oportunidad fue en ambos oídos. Ya tenemos a la doctora Binetti con nosotros. Doctora Binetti, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes. ¿Cómo fue esta terapia que llaman génica para hacer que estos niños en China pudiesen oír? Ellos colocaron una copia del gen que tenía error en la persona, en los niños, hicieron una copia con el error corregido y utilizaron como vector a un virus. Entonces colocaron dentro del oído un virus del grupo adenovirus, y este virus ingresó a las células del oído, dejó en la información genética corregida y las células incorporaron la información corregida y empezaron a funcionar. ¿Cómo va a funcionar esto? Un virus es el que corrige el problema en las células. ¿Cómo funciona esto, doctora Binetti? El virus es el vector, es Ajá. quien lleva la información correcta. Entonces lleva la información, lo introducen en el oído y así como sería una infección viral Ajá. que ingresa y entra en las células, deja en las células información que en este caso corrige el error genético que estos niños tenían. Y Eso se puede incorporar bien en el oído, es algo muy importante. Y esa corrección genética ya es irreversible, ¿verdad? Ya va a quedar corregida definitivamente. No lo saben. Hasta ahora están en 6 meses de seguimiento de los niños bilateralmente. No sabe si el funcionamiento va a ser definitivo. Y lo otro que tampoco todavía saben es la reacción inmune que el cuerpo hace a esos virus que se colocan. Sí. Cuánto tiempo va a permanecer y de qué intensidad va a ser, porque se vieron que en esos 6 meses subieron los linfocitos, porque son células que reaccionan inmunológicamente a virus, Ajá. y vieron que a los nenes les subió el colesterol, pero no saben a largo plazo cómo funcionaría esto. El estudio genético determina exactamente qué tipo de error había en el gen, ¿verdad? Original al momento del nacimiento. Exacto. Hay varias causas genéticas de hipoacusia en niños. Más del 60% de los niños que nacen con pérdida de audición tienen una causa genética, y en este caso son las más frecuentes, que son las recesivas, o sea, de que la combinación de ese papá y de esa mamá puede surgir esta combinación. No es que toda la familia
tiene la patología, y lo hicieron sobre la tercera causa más frecuente cromosómica, o sea, genética, de hipoacusias recesivas que se conoce en el mundo. ¿Este tipo de técnicas podrá aplicarse en otros problemas genéticos? Seguramente. Esto ya para audición estaba aprobado en modelos en primates no humanos y en otros modelos animales, y en este caso es para audición, pero seguramente en otras patologías, claro. Y una última pregunta, ya en el plano, digamos, psicológico o afectivo, ¿cómo fue, en primer lugar, qué edades tenían los niños? ¿Y cómo fue la reacción una vez que pudieron oír por primera vez? Bueno, estos niños tenían entre 1 y 9 años. Por lo que explica el paper, no es que escucharon enseguida, o sea, tarda un tiempo en que hace el efecto sobre el genoma y va progresivamente mejorando la audición. Lograron ubicar fuentes sonoras en el espacio, comenzaron a hablar, incluso entendieron los médicos que ellos escuchaban la cadencia musical porque bailaban los niños. Dios. Sí, es muy, bueno, lo que usted dice de cómo se sienten cuando se activa la audición, en el caso en que no se hace terapia génica, sino se pone un implante coclear, que es un dispositivo electrónico con electrodos dentro de la cóclea. Las reacciones de los bebés cuando se enciende y escuchan por primera vez, de felicidad, la emoción, es una maravilla, a uno lo emociona. Nosotros cada vez que se enciende en el hospital un dispositivo en un niñito prelingual, se llama, son los que nunca llegaron a hablar y que no nacieron sin escuchar, vamos todos a ver cuando se enciende, porque es una emoción, es tan hermosa. Sí, me imagino, debe ser algo maravilloso, ¿no? Porque un mundo en silencio debe ser, no sé, opresivo. Un mundo sin música yo no lo logro imaginar, pero debe ser algo realmente precioso, muy, muy emotivo, emocionante. Doctora Binetti, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista. La doctora Ana Carolina Binetti es profesora de otorrinolaringología en la Universidad Católica de Argentina. Nos habló desde Buenos Aires. 10:53. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué noticias tenemos, Floralicia? Bueno, César, la cantante Madonna, ¿te acuerdas que fuimos a ver su espectáculo cuando estuvo aquí en Miami? Ha respondido a una demanda colectiva tramitada contra ella que le acusa de iniciar de forma tardía sus conciertos con el argumento de que sus verdaderos seguidores saben que ella siempre sube al escenario más tarde de la hora prevista. Así se ha defendido ella. Según la revista TMZ, la intérprete de Like a Virgin se encuentra enfrascada en su gira internacional, el Tour de la Celebración, y fue demandada por comenzar varios de sus conciertos en Nueva York más tarde de la hora que había anunciado oficialmente. La demanda fue presentada por Michael Fellows y Jonathan Haddon, quienes emprendieron una batalla legal en diciembre pasado contra la reina del pop. Live Nation como organizadora del tour y el Barclays Center como escenario del concierto, por lo que consideraron prácticas comerciales intolerables, injustas o engañosas. Ambos alegaron que tanto el folleto del concierto como la promoción de los 3 conciertos de diciembre de ese tour en Nueva York especificaban que el espectáculo comenzaría a las 8:30 hora local de la noche, pero empezó después de las 10:40. Pero tiene esa mala costumbre la señora, ¿no? Sí, la tiene. Porque aquí en Miami, en el Casella... También tardó un par de horas en salir al escenario. Un poco abusadora, ¿no? Un poquito. Sí, abusadora. Son las 10:55. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.